Muy buenas sean todos amables televidentes. Precisamente hoy va a ser un video épico porque voy a estarle dando respuesta a una pregunta, una interrogante que ha llevado miles y miles de años y nadie la ha sabido responder. Y sé que ya leíste el título del video, así que acomódate porque tengo mucha información para dar. Yo soy Jonix, te doy la bienvenida un día más al canal y no los demoro más. Venga esa intro. Ahora sí, a lo que vamos, el salseo. Muchos de ustedes en redes sociales me han preguntado, Jonathan, ¿por qué ustedes desde Cuba, que no tienen plataformas como Netflix, Hulu, Disney Plus, consiguen todas las cosas tan fácilmente? Bueno, esa es la respuesta a su pregunta, el paquete semanal cubano. No es la idea o la trama principal de este video, pero rápidamente, a grosso modo, para aquellas personas que no sepan qué es el paquete semanal cubano, les voy a estar contando de qué va esto. Este es un conjunto de contenido offline que incluye toda la música, películas, series, videos, documentales más actualizados de la semana. Para la difusión de este paquete, ya acá en Cuba existen como varias casas que se dedican a eso, tipo un negocio que tú vas con tu memoria, tú dices, oye, cópiame los últimos capítulos de tal novela o los últimos capítulos de tal reality o tal serie y te lo copian a cambio de, no sé, 15 pesos en moneda nacional o 20 pesos en moneda nacional. Eso varía en dependencia del negocio al cual tú vayas. Y como es mucha información actualizada, eso se guarda en un disco externo que puede ser de 1 terabyte o 2 terabytes. Aquí tengo un ejemplo que al menos aquí en Cuba estos preciados dispositivos externos están perdidos. Algo que tienen que saber y al mismo tiempo a mí me molesta y me choca es que aquí en Cuba no hay un solo paquete. A ver, ¿cómo les explico esto? Existen diferentes matrices que difunden el paquete alrededor de toda Cuba. Ahora, ¿por qué esto me molesta? Simplemente, usted coge un paquete determinado, digamos, el paquete X, y usted llevaba tiempo esperando una serie que sabía que salía en esa fecha, va a revisar el paquete y no salió la serie. Entonces tienes que buscar otro paquete para ver si pusieron esa serie en dicho paquete. Que no todos los paquetes son iguales y no toda la información actualizada de la semana se distribuye de igual forma en estos paquetes. A todo esto se le suma otra información que no les he comentado, que es el caso de los youtubers. Los youtubers más famosos del mundo a nivel mundial, que compartan cualquier contenido, díganse humor, moda y maquillaje, tecnología, gaming, cualquier cosa. Bueno, ellos cogen los últimos videos de esos youtubers famosos y los ponen en el paquete. Y creo que eso viene siendo como la base principal de este servicio offline. Voy a darle paso a resolver ese misterio que lleva tantos años sin solución. Y es que resulta que hace unos años atrás, los youtubers cubanos, esos youtubers y creadores de contenido que usted sigue a diario o semanalmente en la isla, en algún momento estuvieron publicando sus videos en el paquete semanal. Y entonces aquí voy a estarles respondiendo por qué fue esta misteriosa desaparición de los youtubers. Corría el año 2015, año en el cual sucedió el boom de los youtubers cubanos acá en la isla. En ese momento, ese pequeño grupo de youtubers cubanos que asistía, que yo los llamo los pioneros de YouTube Cuba, le propusieron a uno de los dueños de estos paquetes semanales, Michel de Udy, porque sí, en aquel entonces había como una rivalidad entre los distintos paquetes o matrices. Estaba Michel de Udy, estaba Crazy Boy, Ardel de Esencia, ese personaje que siempre sale en todas las carátulas de las músicas acá en Cuba. Bueno, existía mucha rivalidad entre ellos para ver qué paquete o qué matriz era mejor. Y estos pioneros de YouTube Cuba le propusieron justamente a Michel de Udy comenzar a salir en el paquete semanal. Y aquí voy a aprovechar para darles respuesta a otra de las interrogantes que me han hecho mucho en redes sociales, y es que, por ejemplo, fulanito, menganito, ciclanito, ¿por qué dejaste salir en el paquete? ¿Eso acaso no es gratis? No, señor mío, no, señora mía. Desde antaño, desde tiempos memorables, cada vez que un youtuber cubano quería salir en el paquete semanal, siempre había que pagar. Nunca fue gratis, porque supuestamente estos paquetes que se distribuyen a lo largo de la isla, ¿saben? De cierta forma te están dando promoción para que las personas en Cuba te vean. Y una fuente muy cercana a mí, porque saben, en aquel entonces yo ni pensaba ser youtuber, me informó que esas primeras personas, esas primeras estrellitas de YouTube Cuba que comenzamos a ver en el paquete semanal en aquel entonces, tenían que pagar alrededor de 50 pesos moneda nacional o 12 UC por cada video que subían al paquete semanal. O sea, estaba bastante bueno. Esperen que vean los demás precios. Y aparte
partir de ese momento fue que toda Cuba, toda la isla pudo disfrutar de los primeros pasos de estas grandes estrellas y creadores de contenidos aquí en Cuba. Unos se quedaron atrás, otros tiraron la toalla. Ahora viene la interrogante principal de este video y de este misterio que daremos respuesta o resolveremos en el día de hoy. ¿Por qué los youtubers cubanos dejaron de subir los videos al paquete semanal? ¿Por qué desaparecieron así sin dejar rastro? Yo les traigo la respuesta. Resulta pues que este paquete semanal, a medida que pasaban los meses y los años, cogía mayor auge y ya todas las personas dentro de Cuba veían lo que se subía ahí semana tras semana. Casualmente, uno de estos primeros youtubers subió al paquete un video hablando mal del gobierno cubano. Y eso tanto al creador de contenido que se iniciaba en la plataforma de YouTube y se difundía a través de este paquete, como el dueño de esta matriz del paquete semanal, se metieron en problemas. Y esta anécdota que estoy contando, pienso que de cierta forma haya influido en todo lo que les voy a mencionar a partir de este momento. Pero si no influyó, supongo que la cosa haya ido por ahí, ya que desde ese momento se prohibió terminantemente subir cualquier video que estuviera relacionado con temas políticos. Con el paso del tiempo, la mayoría de los youtubers cubanos dejaron de subir sus videos al paquete semanal y por una extraña razón, no sé por qué, cada vez que alguien iba recientemente a subir los videos al paquete semanal, ya no tenía que dar $2 o 50 pesos moneda nacional por cada video que subía, sino tenía que hacer una especie de contrato en el cual se le contrataba a youtuber por 4 semanas, o sea un mes. Podía subir todos los videos que quisiera semana tras semana por esas 4 semanas, pero tenía que pagar 10 CUC, que en aquel momento el CUC existía, o 250 pesos moneda nacional. ¿Por qué subió el precio? Ni me pregunte. Y pienso que esta también sea otra de las detonantes por las cuales los youtubers dejaron de salir en el paquete semanal, porque ya era un precio un poco elevado. Habían personas que no tenían la posibilidad de dar $10 o 250 pesos moneda nacional mes tras mes para poder compartir sus videos en este medio. Pero también había personas que sentían como que esto era algo innecesario, porque se puede decir que existen creadores de contenidos acá que ya tienen bastantes suscriptores, bastantes vistas, sus videos se vuelven virales, ¿sabes? Y pienso que llegó un punto que ya sentían que poner sus videos en el paquete semanal, aparte de que fueran su contenido controversial o polémico, veían esto totalmente innecesario. Otra cosa que a mí me molestó mucho de esto, que yo puedo darles mis experiencias, es que yo estuve alrededor de 4 o 5 meses subiendo mis primeros videos de DOS a el paquete semanal. Y entonces algo que me molestaba de esto es que, como les he mencionado, existen diferentes paquetes. Mis videos se ponían en varios de estos paquetes, pero si tus carpetas, o sea la carpeta de youtuber Jonix o de youtuber DOS, pesaba mucho, el paquetero prefería borrar, si vamos a llamarlo en este momento paquetero, prefería borrar tus videos que decía, ¿quién quiere ver a este tipo sentado ahí frente a una cámara hablando mierda, saben? Prefería borrar tus videos, que tú los pagaste con tu dinero, antes de borrar la última película de Marvel, la última serie que salió o la última novela. Y es algo verdaderamente duro y triste que tú, después que hayas pagado 10 CUC porque la gente vea tu contenido o lo que quieres compartirle, lo borren así de los paquetes sin ton ni son. Y creo que eso también fue algo por lo que yo dejé de publicarlos en el paquete semanal. Casualmente, que fue otra de las ideas por las cuales quise desarrollar este video, me surgió la idea de volver a poner mis videos en el paquete semanal. Yo contacté a una de estas matrices y me llevé una sorpresa al ver las condicionantes, las nuevas condicionantes o condiciones que tienen para que tú puedas publicar sus videos en el paquete. Lo primero que te dice es que no se aceptan videos con temas políticos, obscenos o que denigren a las personas. Las carpetas no deben pesar más de 600 megas. Aquí voy a hacer un stop porque, queridos amiguitos, yo nada más publico un video que lleva de edición, no sé, 3-4 horas, y el video casi siempre va a pesar entre 700, 800 hasta 1 giga. ¿Cómo tú pretendes que yo, que tengo, no sé, 8 o 10 videos mensuales, vaya a publicar un video y que pesa más de 600 megas? Entonces creo que no me da negocio subir un video semanal en el paquete, ¿saben? Y agárrense, se contrata 4 semanas por un costo de 500 pesos moneda nacional. ¿Se acuerdan que antes costaba 10 pesos moneda nacional, que era algo bastante económico, digamos? Bueno, ahora el precio es duplicado, 20 CUC. Por supuesto dije que no. Con 20 CUC creo que me compro 20 tarjetas para ir a la Wi-Fi y subir los videos a YouTube
no sé, puedo hacer muchas cosas con esos 20 pesos. Ahí está la cuestión de que la gente no está para pagar tanto dinero. 20 CUC o 500 pesos en moneda nacional. Hermano, yo se lo cojo palabra. Hasta aquí esta maravillosa anécdota, este misterio que ya le dimos respuesta. Espero que les haya gustado, que hayan aclarado algunas de sus dudas respecto a esto del paquete semanal. Que sé que muchas cosas que hablé aquí no se han hablado en ningún lugar, así que ya saben, espero que les haya gustado. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos el próximo domingo con nuevo contenido que estoy preparando y estoy muy emocionado por compartirles. No olviden pasarse por el podcast, pasen por su propio riesgo, ya se lo he dicho en este video, en otro que compartí, porque es algo muy loco, nada que ver con lo que comparto aquí en el canal. Y bueno, los quiero mucho y nos vemos próximamente. Chao.